Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Todo está yendo muy rápido. Ninguna pandemia fue nunca tan fulminante y de tal magnitud. Surgido hace apenas 100 días en una lejana ciudad desconocida, un virus ha recorrido ya todo el planeta y ha obligado a encerrarse en sus hogares a miles de millones de personas. Algo solo imaginable en las ficciones posapocalípticas. A estas alturas ya nadie ignora que la pandemia no es solo una crisis sanitaria. Es lo que las ciencias sociales califican de hecho social total, en el sentido de que convulsa el conjunto de las relaciones sociales y conmociona la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores. La humanidad está viviendo, con miedo, sufrimiento y perplejidad, una experiencia inaugural, verificando concretamente que aquella teoría del fin de la historia es una falacia, descubriendo que la historia es, en realidad, impredecible. Nos hallamos ante una situación enigmática, sin precedentes. Nadie sabe interpretar y clarificar este extraño momento de tanta opacidad, cuando nuestras sociedades siguen temblando sobre sus bases como frente a un cataclismo cósmico. Y no existen señales que nos ayuden a orientarnos. Un mundo se derrumba. Cuando todo se termine, la vida ya no será igual. Hace apenas unas semanas, decenas de protestas populares se habían generalizado a escala planetaria, de Hong Kong a Santiago de Chile, pasando por Teherán, Bagdad, Beirut, Argel, París, Barcelona y Bogotá. El nuevo coronavirus las ha ido apagando una a medida que se extendía por el mundo. A las escenas de masas festivas ocupando calles y plazas, suceden las insólitas imágenes de avenidas vacías, mudas, espectrales, emblemas silenciosos que marcarán para siempre el recuerdo de este extraño momento. Estamos padeciendo en nuestra propia existencia el famoso efecto mariposa. Alguien al otro lado del mundo se come un extraño animal y 3 meses después media humanidad se encuentra en cuarentena. Prueba de que el mundo es un sistema en el que todo elemento que lo compone, por insignificante que parezca, interactúa con otros y puede influenciar el conjunto. Angustiados, los ciudadanos vuelven sus ojos hacia la ciencia y los científicos, como antaño hacia la religión, implorando el descubrimiento de una vacuna salvadora cuyo proceso requerirá largos meses, porque el sistema inmunitario humano necesita tiempo para producir anticuerpos y algunos efectos secundarios peligrosos pueden tardar en manifestarse. La gente busca también refugio y protección en el Estado que, tras la pandemia, podría regresar con fuerza en detrimento del mercado. En general, el miedo colectivo, cuanto más traumático, más aviva el deseo de Estado, de autoridad, de orientación. En cambio, las organizaciones internacionales y multilaterales de todo tipo, ONU, Cruz Roja Internacional, G7, G20, Fondo Monetario Internacional, OTAN, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, etc., no han estado a la altura de la tragedia, por su silencio o por su incongruencia. El planeta descubre, estupefacto, que no hay comandante a bordo. Desacreditada por su complicidad estructural con las multinacionales farmacéuticas, la propia Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha carecido de suficiente autoridad para asumir, como le correspondía, la conducción de la lucha global contra la nueva plaga. Mientras tanto, los gobiernos asisten impotentes a la irrefrenable diseminación por todos los continentes de esta peste nueva, contra la cual no hay ni vacuna, ni medicamentos, ni cura, ni tratamiento que elimine el virus del organismo, y eso va a durar. Mientras el germen siga presente en algún país, las reinfecciones serán inevitables y cíclicas. Lo más probable es que esta epidemia no logre pararse antes de que el microbio haya contagiado en torno al 60% de la humanidad. Lo que parecía distópico y propio de dictaduras de ciencia ficción se ha vuelto normal. Se multa a la gente por salir de su casa a estirar las piernas o por pasear a su perro.
Aceptamos que nuestro móvil nos vigile y nos denuncie a las autoridades. Y se está proponiendo que quien salga a la calle sin su teléfono sea sancionado y castigado con prisión. El largo autismo neoliberal es ampliamente criticado, en particular a causa de sus políticas devastadoras de privatización a ultranza de los sistemas públicos de salud, que han resultado criminales y se revelan absurdas. Como ha dicho Yuval Noah Harari, los gobiernos que ahorraban gastos en los últimos años recortando los servicios de salud, ahora gastarán mucho más a causa de la epidemia. Los gritos de agonía de los miles de enfermos muertos por no disponer de camas en las unidades de cuidados intensivos condenan para largo tiempo a los fanáticos de las privatizaciones, de los recortes y de las políticas austeritarias. Se habla ahora abiertamente de nacionalizar, de relocalizar, de reindustrializar, de soberanía farmacéutica y sanitaria. La economía mundial se encuentra paralizada por la primera cuarentena global de la historia. En el mundo entero hay crisis a la vez de la demanda y de la oferta. Unos 170 países de los 195 que existen tendrán un crecimiento negativo en 2020, o sea, una peor tragedia económica que la gran recesión de 1929. Millones de empresarios y de trabajadores se preguntan si morirán del virus o de la quiebra y del paro. Nadie sabe quién se ocupará del campo, si se perderán las cosechas, si faltarán los alimentos, si regresaremos al racionamiento. El apocalipsis está golpeando a nuestra puerta. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Letras Militantes. El día de hoy estamos tomando un texto que ya tiene algún tiempo que se dio a conocer. De hecho, se publica el 25 de abril y es de un autor al que ya hemos retomado en Letras Militantes, Ignacio Ramonet. Él ha hecho una crítica muy fuerte sobre las políticas neoliberales, sobre los dueños del dinero, particularmente en el ámbito del capital financiero, del capital que se mueve en la bolsa de valores. Y en este artículo que se publicó en La Jornada, se publica de hecho en La Jornada el 3 de junio de este año, hace este recuento, en algunas partes muy dramático, en algunas partes muy crudo, pero que tiene que ver efectivamente con el cuestionarnos cuál es el ambiente en el que estamos sumidos a través de esta pandemia, que se ha buscado, y como lo hemos dicho en otros programas, se ha buscado convertirla en el pretexto, en la causa final, o en la causa inicial también, más bien, de la crisis económica que estamos viviendo y que se va a vivir en los próximos meses, una vez que se recupere esta nueva normalidad de la que se habla desde el gobierno federal y en diferentes gobiernos en diferentes países. Lo que es cierto es que forma parte de este proceso de crisis estructural que hemos padecido y que algunos críticos dicen, bueno, viene desde el 2008, desde la crisis inmobiliaria del 2008, y que jamás hubo ninguna recuperación. Hubo una meseta en esto que conocemos que son las curvas, la ascendente de la crisis del sistema neoliberal, una meseta en donde parece que se estabilizan las cosas, y cuando pareciera que va a haber una recuperación de la situación económica, pues lo que vemos es que se presenta un nuevo repunte hacia arriba y una nueva meseta. Y justamente del 2008 a la fecha es lo que hemos vivido, las crisis que, como hemos también mencionado en otros programas, antes eran cíclicas y pasaban decenas de años. Y bueno, si nos vamos a la crisis de 1929, habrían pasado por lo menos 50 años desde la crisis anterior y pasarían otros 50 hasta la crisis de los 70 con la crisis del petróleo. Hoy, en el proceso neoliberal, vemos que son crisis cíclicas en las que la recuperación del propio sistema capitalista ya ni siquiera tiene tiempo de darse, sino que se va convirtiendo en un proceso constante, en un proceso que va pegado, y que a cada crisis se va generando una de mayor magnitud y con repercusiones a largo plazo. Es decir, la recuperación no se ve de manera inmediata porque se mantiene la misma lógica de administración de los recursos desde esta perspectiva neoliberal. Entonces, hoy estamos enfrentados a esa situación. Lo que han querido utilizar como la coartada del propio sistema capitalista es el decir que hoy la responsabilidad es de esta pandemia, de este virus, como si el virus pudiera pensar por su cuenta y pudiera hacer planes maquiavélicos y decir ahora vamos a fastidiar los mercados.
Lógicamente hay una repercusión en los mercados, porque pues tiene que haber un confinamiento, tiene que haber una parada en todas las actividades, por lo menos las que no son esenciales para el propio sistema, y esto, lógico, tiene repercusiones fuertes en cuanto a los ingresos tanto de las empresas como de los propios trabajadores, siendo los trabajadores quienes resultamos, a fin de cuentas, los más afectados en este proceso. Entonces, frente a lo que nos encontramos el día de hoy, es a una condición que busca enmascarar esta crisis del sistema. Y nosotros insistimos en cada nueva versión, en cada nueva emisión, en diferentes programas que tenemos, particularmente nosotros como parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, en recordar que la crisis pandémica, la crisis sanitaria, no es el origen de la crisis económica que se está viviendo en nuestro país, pero también a nivel global. Es parte de un proceso que ya se veía venir y que se ve agudizado por este problema de salud. Entonces, este texto de Ramonet que hace esta entrada es un texto bastante amplio en comparación con los artículos que hemos estado recuperando en Letras Militantes. Hace todo este recorrido a través de los primeros meses en donde se dio la señal de alerta y en donde se empezaron a prever las repercusiones económicas de este proceso pandémico, pero que no se pierda de vista que lo que hay de fondo es un proceso de crisis sistémica del modelo de producción capitalista en esta versión neoliberal que hemos padecido en los últimos 30 años. Es algo que, si queremos entender qué es lo que va a pasar en los próximos meses, tenemos que tener muy claro de dónde viene esta crisis económica. Continuamos con la lectura del texto. La única lucecita de esperanza es que con el planeta en modo pausa, el medio ambiente ha tenido un respiro. El aire es más transparente, la vegetación más expansiva, la vida animal más libre. Ha retrocedido la contaminación atmosférica que cada año mata a millones de personas. De hecho, incluso circuló la noticia que el hoyo de ozono que había en la atmósfera, que durante mucho tiempo se dijo que iba a ser la perdición del planeta, pues resulta que nos informaron recientemente que ya se había cerrado, ¿no? Porque la falta de emisiones de dióxido de carbono pues había ayudado a que esta falta este problema ambiental que se tenía se fuera recuperando por sí solo, el planeta sanándose a sí mismo como muchos lo ven. Ha retrocedido la contaminación atmosférica que cada año mata a millones de personas. De pronto, la naturaleza ha vuelto a lucir tan hermosa como si el ultimátum a la Tierra que nos lanza el coronavirus fuese también una desesperada alerta final en nuestra ruta suicida hacia el cambio climático. Ojo, próxima parada, colapso. Y que este es un tema que hasta en memes hemos visto en redes sociales, ¿no? En donde dice, bueno, viene una primera ola que es el coronavirus, viene una segunda ola que es la crisis económica que viene detrás de ese proceso de recuperación del coronavirus, y viene una tercera ola todavía más grande, y que esa cómo la vamos a parar, que es la cuestión que tiene que ver con el cambio climático. O sea, tengamos muy claro que hay varias crisis a las que estamos enfrentando como humanidad y como habitantes de este planeta, y que tiene que ver con el modelo económico, el modelo de vida que se nos ha impuesto a través del capitalismo. En la escena geopolítica, la espectacular irrupción de un actor desconocido, el nuevo coronavirus, ha desbaratado por completo el tablero de ajedrez del sistema mundo. En todos los frentes de guerra, Libia, Siria, Yemen, Afganistán, Sahel, Gaza, etc., los combates se han suspendido. La peste ha impuesto de facto, con más autoridad que el propio Consejo de Seguridad de la ONU, una efectiva Pax coronavírica. En política internacional, la pavorosa gestión de esta crisis por el presidente Donald Trump asesta un golpe muy duro al liderazgo mundial de los Estados Unidos, que no ha sabido ayudarse ellos ni ayudar a nadie. Y bueno, los recientes hechos que estamos viendo que está ocurriendo en Estados Unidos, a partir de algo que nos es muy familiar, como es esta política racista de las fuerzas del orden, que arremeten de manera brutal no solamente contra negros, sino contra latinos, contra asiáticos, hoy está generando una de las revueltas más complejas, más duras que se han visto en la historia reciente de los Estados Unidos. Algo que seguramente pone en entredicho
la reelección del propio Donald Trump en los comicios que se van a realizar este mismo año, y que ese desdén con el que ha tratado las crisis que se le han enfrentado internas o domésticas, como les llaman, pues hoy se le revierte, le explota en la cara y está a punto de generar una de las revueltas quizás más interesantes y más importantes en la historia de este país, de este vecino del norte, que ahí entonces valdría la pena plantearnos el que México cerrara sus fronteras, tanto por el contagio de coronavirus, porque hemos visto que esa gestión de la crisis ha sido pésima por parte del gobierno de Estados Unidos, y que ahora la violencia racista que está generando el propio gobierno con sus fuerzas del orden, entre comillas, con la Guardia Nacional y las policías locales, pues podría amenazar incluso contra una migración masiva de gente hacia México, buscando tanto no contagiarse del virus como escapar de la violencia que se está generando en diferentes ciudades de todo el país. Ya no hablamos de un fenómeno que se concentra en el norte o en el territorio sur o en la costa del Atlántico, en la costa del Pacífico. Hablamos de un fenómeno que está prácticamente en todos los estados de la Unión Americana y que está generando. Estás escuchando Letras Militantes. Cambio, después de un comienzo errático en el combate contra la nueva plaga, ha conseguido recobrarse, enviar ayuda a un centenar de países y parece sobreponerse al mayor trauma sufrido por la humanidad desde hace siglos. El devenir del nuevo orden mundial podría estar jugándose en estos momentos, y era algo que veíamos en este debate que diferentes autores han manejado sobre la manera de enfrentar la crisis pandémica, que en el caso de los países asiáticos no tiene que ver tanto con la cuestión, bueno, sí tiene que ver con la cuestión médica, pero mucho tiene que ver con el manejo de las nuevas tecnologías, las famosas TICs, las técnicas o tecnologías de información y comunicación, en donde los celulares, todos los dispositivos con los que contamos para nuestra vida cotidiana, se convierten también en un medio de información que tiene el propio gobierno para detectar una serie de costumbres que tienen los ciudadanos, a qué horas salen de su casa, qué tipo de actividades realizan, qué tipo de compras hacen, a dónde se dirigen, dónde son sus oficinas, dónde son sus centros de trabajo. Y a partir de esa información, los propios gobiernos, el caso muy específico de China y de Corea, y también Japón está un poco en esa situación, detectan cómo enfrentar la posibilidad de contagio y cómo evitar que haya aglomeraciones, informándole a través de estos medios electrónicos a la gente que no entren o no circulen por ciertas vías o no entren a ciertos edificios, centros comerciales, etc. Cosa que tiene que ver mucho con la intimidad y la privacidad que en la cultura occidental tenemos como muy arraigado, que no se conozcan nuestros datos personales, ¿no? Como esto que ocurre infinitamente en redes sociales, en Facebook, que alguien sube el texto de que a partir de hoy Facebook va a poder utilizar todas mis fotos y mi información, y entonces yo me niego y no les quiero dar ninguna información. Entonces esa confrontación entre dos perspectivas o dos percepciones de la realidad social, pues son aprovechadas por los gobiernos en función de cómo enfrentar esta crisis de salud. El caso de China, el caso de Oriente, el caso de Corea, el caso de Japón, lo que nos indican es que hay medidas que pueden ser muy radicales en contra de lo que estamos acostumbrados por la misma formación cultural que tenemos en nuestros países en América Latina, y que evita o que dificulta el que se pueda enfrentar esta crisis sanitaria de otra manera, ¿no? Como lo están haciendo en Asia. De todos modos, la impactante realidad es que las potencias más poderosas y las tecnologías más sofisticadas han resultado incapaces de frenar la expansión mundial de la COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2,
el nuevo gran asesino planetario, el coronavirus. La cifra de víctimas no cesa de crecer. A la hora en que redactamos estas líneas, el número de fallecidos supera los 150,000, y de hecho estamos hablando de que esto se escribió originalmente en el mes de abril. El de los contaminados sobrepasa los 2,5 millones, y los confinados en sus viviendas son más de 4,000 millones. Nuevamente estamos hablando de datos del mes de abril. Esto último tampoco había ocurrido jamás. Las palabras confinamiento y cuarentena, que parecían pertenecer a tiempos olvidados y al léxico medieval, se han convertido en vocabulario usual. Los que mejor ilustran finalmente nuestra actual anormal normalidad. Hay controversia, al más alto nivel, sobre el origen de este virus, aparecido en Wuhan. Como no se ha identificado todavía al paciente cero, o sea, al primer contagio de animal a humano, varias especulaciones circulan. Por una parte, autoridades de Pekín acusaron al ejército estadounidense de haber fabricado el germen en un laboratorio militar en Fort Detrick, en Frederick, Maryland, como arma bacteriológica para enfrentar el ascenso chino en el mundo y de haberlo dispersado en China con ocasión de los Juegos Militares Mundiales, una competición disputada en octubre de 2019, precisamente en Wuhan. Por otra parte, en Estados Unidos, el propio presidente Trump incriminó repetidas veces a Pekín, después de que el influyente senador republicano de Arkansas, Tom Cotton, presentado a veces como el próximo director de la CIA, culpara a científicos militares chinos de haber producido el nuevo germen en un laboratorio de virología y bioseguridad localizado también en Wuhan. Ampliamente difundidas por los adeptos conspiracionistas de las teorías del complot de ambos bandos, estas versiones contradictorias, que hay otras, han circulado mucho por las redes sociales. Tienen escaso fundamento. Estudios científicos solventes descartan que el nuevo coronavirus sea un arma biológica de diseño liberada intencionalmente o por accidente. Nuestros análisis demuestran claramente que el SARS-CoV-2 no es una construcción de laboratorio ni un virus deliberadamente manipulado, afirmó tajantemente el profesor de la Universidad de Sydney, Australia, Edward C. Holmes, el mejor experto mundial del nuevo patógeno. Esto es muy importante destacarlo porque también en redes sociales ha habido mucha difusión a este tema conspiracionista, ¿no? Que si fueron los chinos, si fueron los norteamericanos, que si es George Soros, que si es por las antenas de 5G que las mandó construir Bill Gates, y que entonces eso se relaciona con el jugo de rodilla que en Ecatepec le sacan en las clínicas del IMSS a los enfermos. En fin, todo esto va creando un escándalo conspiracionista, y como son tantas las fuentes de estas famosas fake news o noticias falsas, y somos muy pocos, y hay que decirlo así, somos muy pocos los que estamos dados a buscar la información, a revisar las fuentes, a ver quién dijo qué, pues la mayoría de la gente se va con la finta, como decimos normalmente, de que es información real. Y como pues, tenemos ese problema de no verificar nuestras fuentes de manera cotidiana, pues a lo más que llegamos es a decir, bueno, pues quién sabe si sea, les damos el beneficio de la duda y por si las moscas, pues vamos a pensar que así es. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en estos tiempos en que tenemos el acceso a toda esta información, en que en este momento yo estoy grabando un programa que se va a transmitir a través de internet y que lo van a ver compañeros del sindicato y compañeros que no son del sindicato. Tenemos que ser muy cuidadosos con cómo manejamos la información. Porque en este caso, bueno, pues nosotros como medio informativo del sindicato no obtenemos ningún beneficio económico por dar tal o cual información a un número amplio de personas que estén viendo esta red social. Sin embargo, y esto lo tenemos muy claro, pasó hace algunos meses, bueno, algunas semanas, esta cuestión de la gente que probaba alimentos en los centros comerciales y luego tapaba el propio recipiente y lo volvió a poner en su lugar. Y entonces se decía que estaban ellos generando este contagio. Lógico, había un rechazo social muy fuerte. Digo, la mayoría de la gente repudiamos ese tipo de acciones. Pero nos encontrábamos después con la noticia que estos personajes eran esto que llaman ahora influencers o youtubers, que lo hacían por llamar la atención. Y entonces hacían esta cuestión, el video se hacía viral, lo veían millones de personas y entonces podían cobrar ya
a el canal a través, o la plataforma a través de la cual estaban presentando sus videos. Y entonces lo único que tenían que hacer era presentarse después a ofrecer disculpas, a decir que había sido pues una cuestión que habían hecho sin pensar, pero que finalmente ahora les está dando dinero. Entonces, la lógica monetarista, que es lo que nos ha enseñado este sistema capitalista, es lo que ha prevalecido de manera muy importante en los hábitos y costumbres de esta sociedad inundada ahora por todos estos aparatos, por todos estos artilugios electrónicos que en lugar de enriquecernos cultural, moral, anímicamente, se convierten en instrumentos de confusión, en instrumentos de manipulación, y que no ofrecen una alternativa enriquecedora frente a las graves crisis políticas, sociales, económicas y ahora de salud que estamos viviendo. Bien, es un texto bastante extendido, el de Ramonet. Vamos a subirlo al perfil de Letras Militantes, pero nos parece importante todavía leer algunas partes. Una pandemia muy anunciada. Ante la luz de críticas por lo que la opinión pública percibió como una mala gestión de la pandemia, algunos gobernantes argumentaron también que la celeridad del ataque pandémico les había pillado por sorpresa. Donald Trump, por ejemplo, no dudó en afirmar repetidas veces, cuando se produjeron en su país las primeras muertes por coronavirus, meses después de China o de Europa, que nadie sabía que habría una pandemia o una epidemia de esta proporción, y que se trataba de un problema imprevisible, algo que nadie esperaba, surgido de ninguna parte. Se pueden decir muchas cosas para explicar la escasa preparación de las autoridades ante este brutal azote, pero el argumento de la sorpresa no es de recibo. Primero, porque hay un proverbio famoso en salud pública: los brotes son inevitables, las epidemias no. Segundo, porque decenas de autores de ficción y de ciencia ficción, desde James Graham Ballard o Stephen King, pasando por Cormac McCarthy o el cineasta Steven Soderbergh en su película Contagio, describieron en detalle la pesadilla sanitaria apocalíptica que amenazaba al mundo. Tercero, porque personalidades visionarias como Rosa Luxemburgo, Gandhi, Fidel Castro, Hans Jonas, Ivan Illich, Jürgen Habermas, avisaron desde hace tiempo que el saqueo y el pillaje del medio ambiente podrían tener consecuencias sanitarias nefastas. Cuarto, porque epidemias recientes como el SARS del 2002, la gripe aviar del 2005, la gripe porcina de 2009 y el MERS de 2012 ya habían alcanzado niveles de pandemia incontenible en algunos casos y habían causado miles de muertos en todo el planeta. Quinto, porque cuando se produjo la primera muerte por el nuevo coronavirus en Estados Unidos el 10 de marzo de 2020 en Nueva Jersey, hacía casi 3 meses que la epidemia había estallado en Wuhan y había desbordado rápidamente todo el sistema sanitario, tanto en China como en varias naciones europeas. O sea, hubo tiempo para prepararse. Y sexto, porque decenas de prospectivistas y varios informes recientes habían lanzado advertencias muy serias sobre la inminencia del surgimiento de algún tipo de nuevo virus que podría causar algo así como la madre de todas las epidemias. El más importante, quizás, de estos análisis fue presentado en noviembre de 2008 por el National Intelligence Council, la Oficina de Anticipación Geopolítica de la CIA, que publicó para la Casa Blanca el informe llamado Global Trends 2025, A Transformed World, o sea, Tendencias Globales 2025, un mundo transformado. Este documento resultaba de la puesta en común, revisada por las agencias de inteligencia de Estados Unidos, de estudios elaborados por unos 2.500 expertos independientes de universidades de unos 35 países de Europa, China, India, África, América Latina, mundo árabe musulmán, etc. Con insólito sentido de anticipación, el documento confidencial anunciaba, para antes de 2025, la aparición de una enfermedad respiratoria humana nueva, altamente transmisible y virulenta para la cual no existen contramedidas adecuadas y que se podría convertir en una pandemia global. El informe avisaba que la aparición de una enfermedad pandémica depende de la mutación
o del reordenamiento genético de cepas de enfermedades que circulan actualmente, o de la aparición de un nuevo patógeno en el ser humano, que podría ser una cepa de influenza aviar altamente patógena como el H5N1 u otros patógenos como el SARS coronavirus, que también tienen ese potencial. Y entonces aquí vemos que en efecto se prevén. No es que hagan magia o que tengan conocimientos especiales o conocimientos sobrenaturales sobre lo que sucede en nuestro planeta. Estamos hablando de que muchos de estos sucesos que afectan a la humanidad actualmente, pues son resultado del proceso de devastación que la industria está haciendo a nivel global. Ya desde el inicio, en la Revolución Industrial, con las primeras críticas que incluso llegan hasta mediados del siglo XIX con los textos de Marx y de Engels, en donde señalan que las condiciones en las que se está desarrollando la industria, en el particular caso de Inglaterra, de Europa en Alemania, en Francia, etcétera, va a ocasionar un daño a la salud de los trabajadores, pero también a la salud en general de la población y un efecto en las localidades, en los entornos, que no va a ser positivo. Si esto, ya lo decían teóricos desde mediados del siglo XIX, no es extraño que con el avance tecnológico y la profesionalización que hemos vivido a lo largo del siglo XX y este inicio del siglo XXI, con todo este desarrollo técnico que tenemos a la mano, pues no es raro que se puedan tener esa perspectiva, ese análisis a futuro de posibilidades que nos diga que va a haber afectaciones fuertes y que se van a presentar enfermedades para las que no estamos preparados. Les repito, no es una cuestión de una conspiración, no es una cuestión tampoco de profecías de Nostradamus o condiciones sobrenaturales que de repente alguien tiene una iluminación y se da cuenta que va a pasar. Es simplemente el tomar en cuenta el daño que le hemos hecho al medio ambiente, que le hemos hecho a nuestra propia salud con estos avances técnico-tecnológicos que racionalizan en un sentido extremo el aprovechamiento, por ejemplo, de una hectárea de terreno, pero que no toman en cuenta las repercusiones que va a tener en la vida humana, en la vida silvestre y el entorno medioambiental en donde se encuentran. Es por eso que estos temas tienen que dejar de ser pues temas de especialistas, tienen que dejar de ser temas que solo se abordan en ciertos espacios y con ciertas personas para convertirse en temas de interés general. ¿Qué está pasando con nuestro entorno? ¿Qué estamos haciendo con los recursos naturales? ¿Qué le estamos dejando a las futuras generaciones? Cuando al parecer pues son cosas que no nos van a afectar a nosotros. Y esto bien pudieron haberlo dicho generaciones anteriores con lo que respecto a lo que estamos viviendo hoy. A lo mejor a alguien que ya no le tocó vivir esta etapa del siglo XXI y que le tocó ver la devastación de zonas de siembra para convertirlas en zonas industriales, a lo mejor dijo, bueno, pues a mí no me afecta, ¿no? Yo voy a gozar de los beneficios que tengo con esta tecnología en el momento actual y ya las futuras generaciones que vean cómo le hacen. Creo que es responsabilidad histórica de todos nosotros afrontar esas consecuencias que estamos viviendo ahorita, pero que no son el total de las consecuencias que se van a vivir en los próximos años y para las futuras generaciones. La idea que tienen algunos de que se puede escapar hacia el espacio exterior, buscar otro planeta, estas hasta ilusiones utópicas o de ciencia ficción, como en algunas películas en donde se habla ya de colonias espaciales, el propio caso de la película Blade Runner, que se hablaba de colonias en otros planetas, Elysium, una película más o menos reciente que hablaba de eso, de las clases poderosas viviendo en una estación espacial fuera del planeta Tierra, en un ámbito idílico, mientras que en la Tierra pues todo el borde de Suchiaca era Los Ángeles, California. Nos da cuenta de esa falta de previsión, de perspectiva que tenemos, o que esa perspectiva la tienen exclusivamente las clases poderosas, quienes tienen el poder actualmente, el gran capital. Entonces tenemos que hacernos esos planteamientos y frente a esta crisis
global que estamos viviendo en materia sanitaria, plantearnos soluciones también globales, internacionalistas. No solo México está afectado en esta crisis sanitaria, no solo México se va a ver agobiado por esta crisis del cambio climático, no solo México se va a ver agobiado por esta crisis económica, y entonces los trabajadores tenemos que tomar una posición definitiva frente a estos problemas. Y la mejor manera de hacerlo es prepararnos, es conocer estos textos, es discutir, es debatir y plantearnos un programa de qué vamos a hacer como trabajadores frente a esta terrible crisis que estamos viviendo de manera global. ¿Qué mundo queremos para nosotros en los próximos años y qué mundo le vamos a dejar a las futuras generaciones? Bueno, pues por lo pronto terminamos el programa de hoy de Letras Militantes, haciéndoles la invitación a que visiten el perfil en Facebook, en donde vamos a subir el vínculo a este texto. Hay otros textos que ya tenemos ahí circulando, que son de mucho interés, que algunos ya los hemos leído aquí, otros pues tendremos ocasión de leerlos en otras emisiones, pero nos parece muy importante que entremos todos a esta discusión. A veces nos centramos nada más en lo que pareciera ser el conflicto mínimo en el que vivimos, en el que estamos encerrados, y perdemos de vista lo que está pasando alrededor y cómo afecta eso la solución que buscamos para nuestro conflicto en particular, para el conflicto del ESME. Necesitamos tener el conocimiento de lo más amplio, de lo que está sucediendo en nuestro entorno, para poder entender cómo podemos resolver el conflicto que tenemos en nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, a todos, a todas que nos escuchan a través de esta red social de Radio ESME, hacerles la invitación a que estemos pendientes de la información que circula en nuestros medios oficiales, que visitemos, los invitamos a visitar el perfil de Letras Militantes, el de Cineclub Artes 45, en donde también acompañamos con películas muchos de estos comentarios, muchas de estas ideas que tratamos de poner a debate. Por lo pronto, pues eso es todo en Letras Militantes. Les agradecemos su atención. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.